Ya, entonces, vamos a ver medidas con signo. Ya vamos a partir con medidas con signo. Vamos hacia Radon-Nikodym, pero tenemos que pasar por medidas con signo primero. Entonces, vamos a considerar un espacio medible. X, M, una sigma álgebra. Y entonces vamos a decir que una medida con signo, ¿ya? Nu, nu, es una función de la sigma álgebra en menos infinito infinito, cerrado. En realidad es para un puro lado, ¿eh? Como vamos a ver en la condición 2. O es así, o es así. Pero no las dos, porque vamos a hacer chocar infinito con menos infinito y no queremos nunca eso. ¿Sí? No queremos que hayan... ¿Esto qué significa? Que hay conjuntos que pueden tener medida infinita. O en este caso hay conjuntos que pueden tener medida menos infinito. Pero no queremos tener conjuntos de medida más infinito y menos infinito, porque eso no, la unión de esos dos no las vamos a poder calcular. ¿Cierto? Eso es todo. Y eso tiene, es curioso, pero tiene mucha implicancia. Esta, que es natural, por supuesto es natural, no sabemos calcular infinito menos infinito. Entonces hacer el quita eso tiene sus consecuencias. Entonces, bueno, una medida con signo es una función que al vacío le asigna el cero, que toma el valor más, que es finita o es menor que más infinito para todos los medibles, o es mayor que menos infinito para todos los medibles. ¿Ya? Entonces puede ser, insisto, puede ser así, o puede ser así. Aquí no sé la diferencia. Pero no puede ser cerrada los dos, porque no podemos sumar infinito y menos infinito. ¿Ya? Y es aditiva, en el sentido que si yo tengo una familia numerable, disjunta, medible, entonces la medida con signo de la unión es la suma de las medidas. ¿Ok? Ya, entonces eso tiene un bemol, un pequeño bemol, y en el sentido de que esta suma, también no queremos pasar ningún peligro. Esto es como que uno dice, oye, tanta condición, pero es para no pasar ningún peligro. En el sentido de que si esto es finito, si la medida del conjunto es finita, entonces esta suma que está aquí, que puede ser de positivo y de negativo, ¿cierto? Puede ser de positivo y negativo, entonces esa suma es absolutamente convergente. Me explico. No queremos sumar, por ejemplo, no queremos medidas que sumen así. Bueno, J el contador. No queremos conjuntos A sub J tales que los J van así. Son la armónica alternante. ¿Cierto? Esta es finita. Esta converge. ¿Cierto? Esta converge. Pero no es absolutamente convergente. Eso lo sabemos. Esta no es absolutamente convergente. Entonces, claro, eso es simplemente para no tener ambigüedad sobre la medida de este conjunto. Este es un conjunto nomás, ¿cierto? Se escribe feo, se escribe raro, es una unión numerable, pero es un conjunto que tiene derecho a vivir aquí. Vive ya aquí. ¿Ok? Entonces, nosotros no queremos pasar peligro en el sentido de que uno sabe de que esta serie es bien perversa, o esta serie que está aquí reagrupando términos puede valer lo que yo quiera, ¿no? Entonces es como cuando uno ve cálculo 1 y le enseñan serie, uno le dicen, oye, aquí pasa algo fabuloso, y es que esta serie puede valer lo que usted quiera, haciendo Claro, un rearreglo, ¿cierto? el condicional convergente, creo que. Exacto, exacto. Si es condicionalmente convergente, entonces pasan cosas raras. Aquí no queremos que pasen cosas raras. ¿Ok? Entonces, dice ahí el mismo libro, estoy siguiendo siempre Folland, Folland dice, si este conjunto tiene medida finita, que puede ser positivo o negativo, pero finita, esta suma que está aquí es absolutamente convergente. Entonces, el valor, en el fondo, es una condición a posteriori, porque yo estoy diciendo que esto es una función. Por lo tanto, este conjunto que está aquí no,
el valor de la medida de este conjunto no tiene ambigüedad, porque si no la función no está bien definida. Entonces, este no es como un requerimiento, es por el hecho de que esto sea función, esto sucede. Que en el caso que esto es finito, la suma es convergente, y en el caso en que esto es infinito, esta serie tiene que ser condicionalmente divergente o divergente. ¿Ya? O sea, cuando esto es un número, esto es súper robusto. Y cuando esto es infinito o menos infinito, entonces esto no es para nada robusto, esto diverge nomás. ¿Ya? Si esto es menos infinito, entonces esta cosa vale menos infinito, sea cual sea el rearreglo, ¿no? ¿Ya? Porque no hay convergencia. ¿Está bien? Ya, pues entonces el libro menciona dos ejemplos que a posteriori van a terminar siendo los únicos dos ejemplos que uno va a tener de medidas con signo. Entonces el primer ejemplo, digamos que si tengo mu1 y mu2, dos medidas, ¿ya? Bueno, aquí una observación que vale la pena hacer. Bueno, las medidas son medidas con signo, ¿cierto? Y entonces vamos a decir que las medidas, ¿cierto? Las medidas usuales hasta ahora son medidas con signo. ¿Ya? Y digamos, es el primer ejemplo básico, pero es para introducir alguna notación, alguna definición. Y entonces, y a ellas las denominaremos medidas positivas. O sea, las medidas, o sea, dentro del mundo de las medidas con signo, las medidas son un habitante más, y en este mundo nuevo les vamos a llamar medidas positivas. Entonces tenemos dos ejemplos más, ¿sí? Otro ejemplo, digamos que si mu1 y mu2 son medidas, y una de ellas es finita, entonces, mu igual mu1 menos mu2 es medida con signo. Es el primer ejemplo. ¿Cierto? Entonces el requerimiento de que al menos una sea finita es simplemente porque para cumplir el requerimiento 2. ¿Sí? Y bueno, y el otro ejemplo, ese es un ejemplo. Entonces el otro ejemplo es que si f de x en R extendido es medible, y al menos una de las funciones f más o f menos está en L1, o sea, integra, entonces, entonces, eh, entonces, nu de E, definido como la integral sobre E de f, bueno, de mu, medible, bueno, sobre x, m, mu, espacio de medida, ¿sí? Aquí es donde le cambio el signo, con la f. ¿Ya? Entonces esto es igual a la integral sobre e de f más de mu menos la integral sobre e de f menos de mu. Entonces ya tengo una medida dada, positiva. ¿Ya? Entonces consigo una función que puede ser positiva o negativa, no tiene signo, pero tal que al menos una de estas dos está en L1, para nuevamente no perder esta condición, ¿cierto? Entonces esta cosa, si
si por ejemplo, la F menos está en L1, esta integral, como esta cosa es medible positiva, por teorema de convergencia monótona, esto siempre está bien definido, puede ser más infinito, pero siempre está bien definido. Entonces esto es una medida con signo también. ¿Preguntas? No sé lo que... Sí, Sí, sí. dale. En mu1 menos mu2 se resta y antojadiza, ¿no? Puede ser más. Mu1 más Es que mu2. lo que pasa es que estas dos son medidas positivas, digamos. Ya. Ah, ya. Claro, puede ser mu2 menos mu1, por supuesto. Sí. Pero para que quede en medida con signo y no solamente medida, las resto. Sí, medio. Mm, Ya. claro. Y de hecho lo que dice Folland, eh, como que despeja muchas dudas, que dice, finalmente, estas son las únicas dos tipos de medidas que vamos a tener. Las únicas dos tipos de medida con signo que vamos a tener. Dice. Ok, algunas propiedades básicas. En realidad, la única propiedad básica que no voy a demostrar es la propiedad de continuidad de las medidas con signo. Y son exactamente, son las propiedades análogas de continuidad para las medidas, en el sentido de que si yo tengo n, tal que, bueno, su conjunto de la sigma álgebra, ¿cierto? Todo medible, tal que la sucesión esté excreciente en el sentido de la inclusión, entonces la medida de la unión de los es igual al límite, cuando n tiende a infinito, de la medida con signo de los ¿Ya? Y aquí no estoy usando, en ninguna parte voy a estar usando lo que acabo de decir, en el sentido de que las únicas medidas con signos se escriben así. No, no voy a usar nada de eso. Voy a usar simplemente la definición o sea, se usa simplemente la definición de medida con signo. Y pasa por desmenuzar ¿cómo se llama? Esta unión como una unión disjunta y pronto. ¿Ya? No hay mucho más que hacer. Eh, es la misma demostración que vimos en el caso de medida. ¿Sí? Y la segunda es la propiedad con la intersección, ¿cómo se llama? La continuidad en la intersección. Entonces tengo n medibles con n más 1 contenido en n, entonces una sucesión decreciente, y la medida de E1 es finita, el primero es finita, más infinito o menos infinito, entonces la medida de la intersección de los n es igual al límite, cuando n tiende a infinito, de la medida de los ¿Sí? También vimos esta propiedad análoga en el caso de las medidas. Y también pasa nuevamente por, eh, por la aditividad. ¿Sí? Ok, esas son propiedades como que ya se saben. Chuta, a ver, aquí voy a hacer algo. Aquí. Duplicate. Eso. Ya. Claro, ahora, definición. Conjuntos positivos, negativos y nulos para nu. Entonces, yo voy a tener una medida con signo. Entonces, nu es medida con signo. Entonces, diremos que P medible es positivo para nu si para todo A subconjunto de P medible
la medida de A es 0. Perdón, es positiva. ¿Ya? Bueno, en particular, el mismo conjunto tiene medida positiva de la definición, ¿cierto? Bueno, o sea, decir negativo, ¿sí? Entonces, n es negativo si nu de A es menor o igual que 0 para todo A, su conjunto de n, y z es nulo si nu de A es igual a 0 para todo A, su conjunto de z. ¿Ya? Entonces, como la medida, tengo una medida con signo, a ver, como la medida es con signo, chuta, ya, como la medida es con signo, digamos yo tengo un conjunto B aquí, entonces digamos que nu de B puede ser 0. Ahora nu de B puede ser la unión entre un B1 que está ahí afuera y un B2 que está aquí adentro. Con nu de B1 igual a menos nu de B2 y, bueno, positiva alguna, nu de B1 positivo. Eso puede pasar, ¿cierto? Entonces, por aditividad, la medida de la unión es la suma de las medidas, ¿cierto? Entonces, el conjunto completo, escrito como B1 unión B2, puede ser 0, pero adentro tiene un positivo y un negativo. Ahora, un conjunto P es positivo para nu si cualquier subconjunto que yo considere aquí adentro, cualquier A aquí adentro, pongamos B igual a P, cualquier A de aquí adentro tiene medida positiva. Entonces no hay subtracción de signos, o no hay en realidad adición de signos adentro. Es todo positivo, para todos los medibles que están ahí adentro. ¿Sí? Entonces, claro, el ejemplo canónico que ponen ahí, ¿cierto? Entonces, si yo tengo que nu de E es la integral sobre E de f de mu, entonces el conjunto de los f medible, entonces el conjunto de los x en x, tales que f de x es mayor o igual que 0, es positivo para nu. O el soporte, digámoslo así, el soporte de f. Bueno, el soporte, el conjunto de positividad. ¿Por qué? Porque, claro, o sea, si esta es la medida, y este es el conjunto P que yo estoy considerando, cualquier subconjunto de P, lo único que ve es f positiva, y mu es una medida, por lo tanto positiva. Entonces, un conjunto de positividad. ¿Sí? Sea lo que sea, cualquier subconjunto de aquí adentro tiene medida positiva para la medida con signo. ¿Sí? Ok. ¿Preguntas? No, Ya, entonces aquí está el teorema, el primer teorema, importante. Ya. Ya, entonces esta es la primera patita, el teorema de descomposición de Hahn. Entonces voy a considerar una medida con signo nu en un espacio medible, ¿sí? Definido sobre un espacio medible. Entonces yo puedo particionar el espacio en un conjunto positivo y un conjunto negativo para nu. Eso es todo. Es el statement del teorema. ¿Sí? Entonces existe un conjunto positivo para nu y un conjunto negativo para nu, tal que particiona el espacio. Y además, bueno, y a esa descomposición del espacio, como una partición de un conjunto positivo y negativo para la medida, es lo que uno llama una descomposición de Hahn. Y esa descomposición de Hahn es única salvo conjuntos de medida nula, salvo nulos. ¿Okay? Salvo nulos, yo creo. ¿Eh?
no es que tengan medida nula, sino que son nulos. Es decir, es más fuerte. Creo. Vamos a ver en la demostración. En el sentido de que todo subconjunto de, creo que sí, todo subconjunto de esto, de las diferencias, o sea, tengo X aquí, y tengo X, entonces yo voy a particionar X en, no sé, puede ser así, ¿eh? Hay que pensar, yo creo que la buena forma de pensarlo es pensar que nu de E es la integral sobre E de f de mu, que va a ser Radon-Nikodym finalmente. Pero, ¿qué quiero decir? Digamos que, quizás es bueno ponerlo así, digamos que X es R, o un subconjunto de R, ese X. Entonces tengo una función f así, esta es la función f. Yo defino la medida aquí, para un conjunto E, la defino como la integral sobre E de f de mu. Pensemos que mu es la medida del EB. Entonces, ¿qué es lo que hago? Integro esto. Entonces, eso me da negativo, eso me da positivo. Al integrarlo me da la medida de E, aquí abajo. Entonces, ¿qué es lo que hace el teorema? O cómo identifica esto el teorema. Dice, bueno, el conjunto de negatividad va a ser este, unión este, ese va a ser N, y el conjunto P va a ser este. En el sentido de que claro, al calcular la medida en cualquier subconjunto aquí, eso va a ser positivo, y calcular la medida de cualquier subconjunto de aquí va a ser negativo. Ya, y entonces eso, dice, es único salvo conjuntos de medida nula. ¿Sí? Porque yo puedo, digamos, este puntito y ese puntito, yo se lo puedo dar a uno y otro, grosso modo. ¿Sí? O, bueno, ¿qué pasaría si la f es así en realidad? ¿Qué pasaría si la f es así? Y es cero harto rato. Ya, claro, ahí está la respuesta. ¿Cuál es la respuesta ahí? Claro, yo digo, oye, ¿y a quién le doy este pedazo? No tiene medida nula ese conjunto. Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, tiene medida nula. Pero más que eso, en el sentido de que cualquier subconjunto que está aquí adentro va a tener medida nula. Porque, me explico, si la f fuese así, este pedacito tiene medida nula, pero adentro tiene conjuntos de medida positiva y conjuntos de medida negativa. ¿Estáis de acuerdo, no? ¿Sí? Ya, entonces, ese no me sirve, ahí lo reparto, pero este que está aquí, cuando la f es así, se queda pegada aquí un rato, entonces ahí, claro, otra partición, otra descomposición de Han, o partición de Han, es única salvo conjuntos nulos, no de medida nula. Más fuerte, más fuerte. Da un poco lo mismo a quien le dé este pedazo. Que aquí se ve grande, pero aquí se ve grande porque se ve grande para mu. Pero esto es cero para nu. Entonces hay que tener cuidado ahí. Entonces ahí da lo mismo a quien se lo dé, porque lo que va a pasar es que si yo considero ese como P, o este nomás como P', la diferencia entre los dos, que sería este pedazo, es nulo. No carga nada ahí la medida. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Preguntas? Ya. Son cosas que yo también voy entendiendo en el camino, ¿eh? No es que estoy convenciendo a mí mismo también. Ya. Demostración. La demostración es durita. Hay una parte que es dura, pero creo que puedo explicarla bien. Entonces, el asunto es el siguiente. Vamos a suponer que de hecho un typo en el libro que tengo, por lo menos la versión que tengo yo de Foland, vamos a suponer
que la medida con signo no toma el valor más infinito. ¿Ya? Si no toma el valor menos infinito, tomo menos nu y aplico todo sobre menos nu y se acabó. No hay mucho problema. ¿Sí? Ok, entonces, entonces voy a considerar M va a ser el supremo de todos los valores de nu de E, tales que E es medible positivo para nu. ¿Ya? Entonces, escojo todos los conjuntos que son positivos, no de medida positiva, sino que son positivos. Es decir, yo tomo cualquier subconjunto de ese conjunto y tiene medida positiva. Vacío cumple eso. ¿Ya? Vacío cumple eso, hace que el supremo está bien definido. ¿Sí? ¿Ok? O sea, este supremo no es menos infinito, porque este conjunto no es vacío. ¿Sí? Ok. Ahora, no sé si ese M es infinito. No lo sé todavía. ¿Por qué no lo sé? Porque puede ser que la medida tome valores, puros valores finitos, pero puedo tener una sucesión de valores eh, que son cada vez más grandes. Y ese supremo podría ser infinito. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que primero el M es finito. ¿Ya? Entonces, luego de esto, por axioma de elección, en el fondo, existe una sucesión de conjuntos positivos, P sub j, tales que la medida de los P sub j converge a M, cuando j tiene infinito. Eso hasta el momento puede ser infinito. Ese M hasta el momento puede ser infinito. Ya, entonces, definimos P, la unión de los PJ, que es positivo. Ajá, eso no lo demostré. Esa es la propiedad que me faltó. Lo había anotado y no lo demostré. Ajá, ajá, ya, entonces, claro. Entonces aquí, ¿qué es positivo? Lo voy a poner como una propiedad aquí. Propiedad, no sé si la... Sí, no me acuerdo qué número es de Folland, pero la propiedad es la siguiente. Si todo subconjunto de positivo es positivo, y unión numerable de positivo es positiva. Ok, déjame ver, simplemente para que vean la... Claro, es el lema 3.2 de Folland. La demostración es muy simple, porque de que un subconjunto de positivo es positivo es trivial, porque tomo Sí. un subconjunto, el subconjunto es subconjunto del positivo, entonces es positivo. Este es un poquito más elaborado, pero en el fondo pasa por escribir, o sea, tomo la unión de los numerables y esa unión la escribo como unión disjunta y ocupo la aditividad. ¿Ya? No es difícil, no es para nada difícil, es corto. ¿Ya? Y además es muy, ¿cómo se dice? Es razonable, ¿cierto? Todos son positivos. La unión solamente tiene su conjunto positivo, en el fondo, ¿no? Todos sus conjuntos de esos son positivos. Ok, entonces, este en particular uso esa propiedad en este. ¿Ok? Luego, aquí también hay que mover un poquito las manos, yo creo, pero también es plausible. Voy a usar ahora la continuidad de la medida, que sí es una propiedad que enuncié antes. Entonces, usando la continuidad, vamos a tener que la medida de P es el límite
cuando j tiende a infinito, de la medida de p sub j. ¿Cierto? Aquí hay un bemol, en el sentido de que yo pido esta propiedad de continuidad es sobre la unión, perdón, es sobre la unión creciente. Pero esta unión yo la puedo escribir como unión creciente. En vez de los PJ, escribo la unión hasta n de los PJ. Y entonces llego igual. ¿Sí? Aquí es importante que este tipo es el supremo. ¿Ya? Y este vale m. En particular, este es un medible. Este es un medible. Porque estoy en una cima álgebra. Entonces, y como nu, yo supuse desde el principio que nu era finita, entonces m es finito. ¿Cierto? Pues nu es finita. ¿Ok? Ya, y ese va a ser mi P en el statement del teorema. Ese va a ser mi P en el statement del teorema. Entonces, tenemos que P así definido es positivo, ¿cierto? ¿Ok? Y entonces definimos n como el complemento de P. ¿Ya? Entonces, tengo P positivo, n igual x menos p, o el complemento de p, eso ya cumple. Tengo eso, ¿cierto? Tengo eso, tengo eso, tengo eso, por construcción. Lo único que me falta es probar que n es negativo. Y se concluye, ¿cierto? Y esto es lo que da pega. Fíjate, fijémonos en lo siguiente. Entonces, dos cosas sobre n así definido. ¿Ya? Simplemente de la definición del n. Entonces, lo primero es que n no puede contener un positivo de medida positiva. ¿Por qué? Porque, chuta, duplicate, creo, sí. Entonces, ¿por qué? ¿Cierto? Ya tengo aquí, este es X completo, aquí definí un conjunto P, aquí está N. Entonces, yo digo N, así definido, que simplemente se define por complementación del que definí anteriormente, no puede tener un positivo de medida positiva. Tiene un positivo, que es vacío. Contiene vacío, entonces tiene un positivo, pero ese no tiene medida positiva. ¿Por qué no puede tener un positivo de medida positiva? Porque en ese caso, si aquí hay un conjunto positivo, de medida positiva, nu de A, positivo, A positivo, entonces P unión A es positivo. ¿Cierto? Porque unión de positivo es positivo. Y son disjuntos, P y A. Entonces la medida de P unión A es igual a la medida de P más la medida de A. Pero esta es la medida es M, la medida del supremo, y este es positivo. O sea, mayor que M. No puede ser. Contradice el supremo. Porque M es el supremo de la medida de todos los positivos en el conjunto. Y segundo, que es consecuencia de esto, y aquí está la clave, aquí está la clave, yo esto lo encontré muy chulo. Entonces, si A es su conjunto de N de medida positiva, entonces existe un B contenido en A tal que la medida de B es más grande que la medida de A. Es extraño, pero es porque la medida es con signo. Entonces, fíjate, si yo tengo N aquí, ya tengo, bueno, tengo aquí P, aquí tengo N.
Si aquí yo tengo un A de medida positiva, eso, en el fondo, yo aquí estoy contradiciendo de que n es negativo. De hecho, eso es lo que voy a probar. Voy a suponer que n no es negativo y voy a llegar a una contradicción. Entonces, ¿qué pasa si n no es negativo? Si n no es negativo, entonces tiene adentro tiene un conjunto de medida positiva. Esa es la negación de ser positivo, de ser negativo. Ya, luego, A no puede ser positivo por la parte anterior. ¿Ya? Simplemente por la definición de n, que viene básicamente de la definición de P, si esto sucede, ese conjunto no puede ser positivo. Ese conjunto no puede ser positivo. Luego, adentro, tiene un conjunto de medida negativa. ¿Sí? Entonces, por I, A no es positivo y existe C, su conjunto de A, tal que la medida de C es negativa. Luego, la medida de A es la medida de A menos C más la medida de C por aditividad. Aquí hay otro, C. Y voy a llamarle a este y voy a hacer mi B, el B que estoy diciendo aquí. ¿Sí? Entonces B sería todo lo que está aquí afuera, ¿cierto? Sería B. ¿Sí? Ya, pues. Y entonces me queda que nu de A menos nu de C es nu de B. Nu de B es su conjunto de A y la medida de C es negativa. Por lo tanto, esto es mayor que A, que la medida de A. ¿Sí? Ya, y entonces estas dos de acá vamos a probar el teorema. Entonces, ahora probaremos el teorema por contradicción. ¿Ya? Supondremos que n no es negativo. ¿Cierto? Ya, entonces, como que se entiende bien el espíritu, fíjate. Aquí está X, por aquí está P, aquí está N. Si N no es positivo, perdón, si N no es negativo, entonces tiene adentro un conjunto, llamémosle A, de medida positiva. ¿Cierto? Por la propiedad 2, consecuencia de la propiedad 1, ahora me olvido de la propiedad 1, solamente me fijo en la propiedad 2. Como aquí adentro hay un conjunto de medida positiva, adentro hay otro, digámosle A', o el B, que está escrito acá, el B, digámosle B mejor, o sea que hay un B que tiene medida mayor que A. Entonces, como B tiene medida mayor que A, por lo tanto positiva, B tiene otro adentro, digamos C, que tiene medida mayor que B, mayor que A. Y así, pum, pum, pum. Tengo como una sucesión de conjuntos que se van conteniendo, cada uno con medida más grande. ¿Sí? Ya, entonces lo que me dice más o menos la instrucción es decir, oye, córtala, pues si el conjunto completo tiene medida finita, menor que infinito. ¿De dónde hay que sacar tanta medida, digamos? ¿Sí? Eso es grosso modo, eso es grosso modo la demostración. Pero ahora tengo que ser un poquito más específico, ¿ya? Entonces, voy a construir esa sucesión que me va a llevar a la contradicción. Entonces, luego, si supongo que A no es negativo, entonces definimos N1 en N como el menor entero, o el menor entero, el menor natural, ¿cierto? Tal que existe A1, subconjunto de P, con medida de A1 mayor o igual que 1 sobre N1. ¿Ya?
Es decir, N1 es el mínimo de los n en n, tales que existe, voy a llamarlo así, A1, subconjunto de n, tal que la medida de A1 es mayor que 1 sobre N1, sobre n, perdón. ¿Ya? Yo sé, por contradicción, supongo que no es negativo. Entonces hay un conjunto de medida positiva dentro. ¿Ya? Entonces voy a definir N1 como el menor. Aquí está la clave. El menor entero. Y esto aquí, ya me estoy pasando la raya, pero es básicamente principio de buen ordenamiento. ¿Ya? N es un conjunto bien ordenado. Entonces existe un único, en realidad, menor entero, tal que existe un conjunto, un subconjunto de A que tiene medida mayor o igual que N1. Es probable que N1 sea 1. Puede ser. ¿Sí? Puede ser. Pero puede que sea 1.000.000. ¿Por qué puede que sea 1.000.000? Porque este conjunto que está aquí adentro de medida positiva, y yo sé que existe por contradicción, lo único que yo sé es que tiene medida positiva. Si la medida vale 1.000.000, puedo elegir N1 igual a 1. Si la medida vale 5, puedo elegir N1 igual a 1. Pero si la medida vale 0,1, no puedo elegir N1 igual a 1, tengo que elegir N1 igual a 11. ¿Sí? Ya. Luego, ¿sí? Ya. Y definimos o escogemos A1 como en la definición de N1. N1 es único, pero A1 puede que no. A1 no sé, pero hay uno. En particular, A1 tiene medida positiva y es su conjunto de N. ¿Sí? Luego, se me acabó ya. Entonces, luego podemos definir por la propiedad 2i, N2 igual el mínimo de los N naturales, tales que existe un A2, subconjunto de A1, ahí donde los voy conteniendo, tales que la medida de A2 es mayor que la medida de A1 más 1 partido por N. Ya, entonces ahora, ya encontré A1 y encontré N1. Ahora, este tiene medida positiva. Por la propiedad 2, ¿sí? Este gallo tiene un subconjunto adentro que tiene medida mayor que él, estrictamente. ¿Sí? Entonces voy a llamar N2 a ese exceso, al menor de su exceso. O en realidad al mayor de su exceso. ¿Sí? Y eso está bien definido, porque la medida de A2, que está aquí adentro, es estrictamente mayor que la de A1. ¿Ya? Si le gana por 0,3, bueno, tengo que escoger 0,1, tengo que escoger N1 igual a 11 de nuevo, etc. Y así voy sucesivamente. Entonces, duplicate page. Entonces, así sucesivamente o inductivamente o recursivamente tenemos una sucesión A sub j, su conjunto de los medibles, conjunto medible con A sub j más 1 contenido de una sub j y nj en n, tales que la medida del siguiente es mayor que la medida del anterior más el nuevo j. Creo que así está bien escrito. Creo que sí. A ver, veamos la sub 2. N2 va aquí. Entonces, en el siguiente va con el N2. Entonces va así, está bien. ¿Sí? Y definimos
A como la intersección en J de lo A sub J, que también es medible. ¿Sí? Luego, infinito es menor que la medida de A. ¿Sí? Cada uno de estos tiene medida finita, menor que infinito. ¿Sí? Entonces, puedo usar la continuidad de la medida. Entonces, esto es igual al límite cuando J tiende a infinito de la medida de los A sub J. ¿Sí? Ahora, los A sub J, ¿sí? Claro, entonces, a ver, ¿cómo es esto? Claro, entonces, esto es mayor o igual que el límite cuando J tiende a infinito de nu de A sub J menos 1 más 1 partido por NJ, por esta propiedad, ¿cierto? Y este es mayor que A sub J menos 2 más 1 sobre NJ menos 1. Entonces este es mayor o igual que el límite cuando J tiende a infinito de nu A sub J menos 2 más 1 sobre NJ menos 1 más 1 sobre NJ. Y este, lo mismo. Voy para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Entonces esto es mayor o igual que el límite cuando J tiende a infinito de la suma hasta J, quizá, claro, claro, desde K igual 1 hasta J de los 1 sobre NK. Y pasando al límite, esto es igual al límite, a la suma de K igual 1 hasta infinito de 1 sobre NK, que es finita. Luego, los NK tienen que irse a infinito. Porque si se quedan pegados, esta suma es infinita. Y yo estoy suponiendo que es finita. Luego de acá, sale que los NK o NJ, volviendo de nuevo al J, los NJ tienden a infinito. No tienen otra chance. ¿Sí? Ok. Ok, ok. Entonces, ¿entonces qué? Entonces, estoy a 4 minutos, creo que llego. Entonces, ¿qué pasa? Tengo esta familia A sub J, quizás voy a hacer un dibujo A sub J más 1, A sub J, etc. Se van conteniendo, conteniendo, y llega hasta A sub J. Perdón, hasta A, que es la intersección de todo, ¿cierto? Que es positiva, tiene medida positiva. ¿No? Por esto. Tiene medida positiva. ¿Ya? Entonces, en particular, claro, eso y en particular, nu de A es positiva. ¿Sí? Como nu de A es positiva, puedo reformular la condición do-i con un B. ¿Cierto? Entonces luego existe B subconjunto de A tal que, bueno, y n, tal que la medida de B es mayor o igual que la medida de A más 1 partido por n. ¿Sí? Ok. Pero NJ tiende a infinito, por lo que para J suficientemente grande, NJ es mayor que N. ¿Ya? Ya. ¿Cuál es la gracia de este conjunto A? Como que frena todo. O en realidad, más que frenar, dejó ya pasar todo los J. Entonces el B está aquí adentro. Aquí lo voy a dibujar al B.
Entonces, en particular, el B que cumple esta propiedad para algún n, que no me importa quién es, ¿sí? En particular, es subconjunto de la sub j correspondiente al nj que le gana al n. ¿Sí? Aquí, estos están conteniendo, aquí hay infinitas capas. Pero como el B es subconjunto del A, y el A tiene medida positiva, que cumple esto, la propiedad, ¿cierto? Es subconjunto de la sub j tal que el nj es mayor que n. Por esta propiedad que está acá. ¿Sí? Ok, entonces en particular, entonces como A sub j contiene A, entonces en particular V es subconjunto de V es subconjunto de A sub j, ¿cierto? Y nu de V claro, y NJ definido como el mínimo de los n en n, tales que existe V subconjunto de A sub J menos 1, tal que nu de B es mayor o igual que la medida de A sub J menos 1 más 1 sobre N. Ay, ¿por qué esto lleva a la contradicción? Esa es la definición del NJ. Esa es la definición del NJ, el mínimo de los N tales que existe un subconjunto de sub J que le gana a S. Mm. Ay, ¿qué me pillo? ¿Qué me pilló la máquina? ¿Por qué esto contradice? Sí. Ya, aquí concluyamos este truco. Entonces, sigamos esto. La clave está en tomar esto con desigualdad. Y eso me da libertad para tomar un n cualquiera. Lo que no me importa tanto. ¿Por qué no me importa tanto? Porque el NJ lo va a pasar en algún momento. Entonces me permito borrar aquí esto. Y aquí esto ya está estático. Yo elijo el n, uno dice, oye, pero no soy tramposo, que podría haber tenido S. Bueno, entonces cambio n por n más 1 nomás. Po. Y quedo así. ¿Cierto? Listo. Entonces eso queda así. ¿Sí? Y converge aquí converge, cuando j tiende a infinito, converge nu de a sub j. Yo lo sé. Por lo tanto, para j suficientemente grande, entonces para j suficientemente grande, existe j tal que nu de b es mayor que nu de a sub j más 1 partido por n. Yo puedo hacer eso, todavía. Y aquí hay un espacio, ¿cierto? Veámoslo así. Aquí tengo nu b, aquí vienen los nu a sub j, ¿cierto? Y aquí tengo nu de b menos 1 partido por n. Ya, yo sé que claro, y el nu de a está aquí. Yo sé que este converge por arriba en realidad. ¿Eh? Este converge por arriba. Porque los A sub J son más grandes que A. Entonces yo puedo colar un A sub J aquí. Un nu de A sub J aquí. Y me voy cada vez pareciendo más a nu A sub J. Así que tengo eso. Y si tengo mala suerte, eligiendo ese J, puedo revertir mi mala suerte, dado que los NJ tienden a infinito, esperar un poquito más para que el NJ
sea más grande que ese n que escogí aquí. Entonces, existe j que hace eso y nj mayor estricto que n. Pero esto contradice la elección de nj más 1, o cambiándole el label a la sub j de nj. Luego, n es negativo. Falta la otra parte de la cuasi unicidad, pero esta es la parte dura, digamos. Esta parte es dura, es difícil. Pero bueno, como te decía, todo pasa por, estoy sacando positividad de conjuntos cada vez más chicos y tanta positividad no da para tanto. Fíjate la importancia de esta propiedad aquí, que se desprende del hecho de asumir que la medida es, finita y que el conjunto n no es negativo. Entonces puedo sacar demasiada positividad, de su modo, ¿ya? Y bueno, harto detalle técnico a continuación. Ya, quedé viendo otras cosas y lo vemos el viernes. ¿Preguntas? No,